que les va a dejar huella. Os pido por favor que apaguéis los móviles y un fuerte aplauso para Ana Galvez y María Dolores Sánchez. Gracias a todos por venir y sobre todo por arriesgaros a encontrar respuestas a estas preguntas que hemos planteado en este nuevo ciclo y que vamos a intentar encontrarle varias respuestas, no solo una. Entre otras cosas, como habéis visto en vuestros asientos, hemos buscado una selección de frases sobre la responsabilidad y hemos querido que dejen huella en vosotros, nada es por casualidad, y quizá la frase que vaya tocado, luego al final de las charlas, si os apetece, la podemos comentar o ya se verá. Pero bueno, queríamos tener ese detalle con todos vosotros y que siempre esa responsabilidad esté presente. Y como bien lo ha presentado Mario, las huellas no solamente se pueden dejar en lo físico, sino que también se pueden dejar en lo social, en lo ecológico, en lo económico, en lo cultural. Pero hoy vamos a hablar de la huella social. Y no sé si todos sabéis lo que significa la huella social, pero para eso estamos, para explicarlo. Soy socióloga como hablamos antes con Sebastián, de ridiculum vitae, pero me considero filósofa y sobre todo filósofa práctica. Con lo cual, entiendo que la huella social, como está definida a nivel empresarial, sobre todo porque es un indicador para medir cómo es el impacto de las empresas en el mundo. No sé si hay muchas corrientes, y ahora hablaremos también sobre la economía del bien común, la economía colaborativa, como también las empresas están muy preocupadas por cómo estamos dejando el mundo, si no todas, la mayoría se preocupan de este aspecto. Y entonces esa huella social mide también la necesidad de encontrar una salida a la pobreza extrema, a encontrar y completar ese desarrollo sostenible, porque somos cada vez más en este planeta y los recursos evidentemente se agotan y hay que buscar soluciones. Y esa huella social también intenta encontrar que el mundo desarrollado mire más al mundo que está en vía de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Dando respuesta a la pregunta ¿tu responsabilidad con el mundo?, deberíamos aclarar qué es para nosotros la responsabilidad. Creo que un aspecto de esa responsabilidad es que cada uno puede hacer algo útil en el mundo. No podemos esperar que los estados nos solucionen la papeleta, mucho más cuando vemos el papel que hacen los estados, y ahora veremos porque he buscado la resolución de la Declaración del Milenio en el 2000 y es para echarse a llorar. Pero bueno, no adelanto acontecimientos porque la historia tiene vida. Pero bueno, yendo a cómo se puede ser más responsable, creo que uno de los factores fundamentales es ser activo en lugar de ser pasivo. ¿Qué entiendo por ser pasivo? Pues estar, como se ha puesto también mucho de moda, en mi zona de confort, sentadito, a gustito, con mis necesidades cubiertas, sin preguntarme mucho de qué va esto, qué he venido yo a hacer aquí, ¿puedo hacer yo algo? No, en realidad no. Y si lo que yo voy a hacer es tampoco que para qué lo voy a hacer. Las circunstancias tampoco son favorables y si no son favorables para mí, seguro que para el vecino tampoco. Es eso, esa pasividad, esa comodidad, ese no querer buscar soluciones, no investigar, no implicarse. Y como decía la profesora Belén Steinberg, que está acostumbrado a recibir se vuelve lento para dar. Entonces la propuesta desde aquí, María Dolores y yo pensamos que hay que ser activos,
El camino es eterno para poder hacer cosas y cada día nos va a pedir una acción y cada vez más comprometida. Palabra también un poco tabú, los compromisos. El estar comprometido parece que da sarpullidos, ¿no? Un poco, la gente no se quiere comprometer, por no comprometerse no quiere ni casarse, por no comprometerse tampoco quiere tener niños, por no comprometerse quiere vivir lo más desligado posible y no tener ataduras, cuando lo que realmente nos hace seres humanos es ese compromiso. A veces yo veía el otro día un vídeo que se me saltaban las lágrimas de una madre cisne en el filito de un lago, quitando con el pico todas las bolsas de basura y toda la porquería que había en el lago para que sus niños se bañaran, sus patitos se bañaran en un lago limpio. O sea, si eso lo hace una madre cisne, que entiendo que de compromiso no entiende mucho, no sabemos. pero a ver, algo está pasando. O sea, si nosotros no nos comprometemos con nuestra labor como ser humano, ¿quién lo va a hacer? Entonces, creo que los compromisos que asumimos son los que nos hacen ser realmente seres humanos. Y además, el compromiso es ese cauce para canalizar toda esa fuerza que tenemos interior de hacer todas estas cosas que todos nos planteamos que queremos cambiar, ¿no? ¿Y qué pasa? La responsabilidad también implica un esfuerzo. Otra palabra tabú en este momento histórico. Esforzarse cuesta porque a todo el mundo le gusta que le den todo hecho. A todo el mundo, o quizás no a todos, porque si estamos aquí es porque queremos hacer algo bueno y cambiar el mundo. Entonces, eso implica esfuerzo, porque lleva acarreado un tiempo para hacer valer todos los resultados que queremos ver plasmados. Entonces, como decía al principio, esa resolución, esa declaración del milenio que se firmó en el 2000, reunió como fecha, ¿no? 2000, el milenio, pues, se reunieron los 189 países de las Naciones Unidas, se reunieron en Nueva York y firmaron unos objetivos, 8 en concreto, y el primero de ellos era acabar con la pobreza en el mundo. Había muchos más: la igualdad de género, el acabar con la esclavitud de los niños, paliar el SIDA, la educación, en fin. Si lo buscáis la declaración, los objetivos son, vamos, de chapo. Pero ¿dónde han quedado? Vale. He tenido la santa paciencia de buscar los resultados en el 2015 de esa declaración. Pues bien, en lo que nos conlleva a hoy, a esta charla, el primer punto, que era erradicar la pobreza, con respecto a 1990, o sea, era erradicarla, vale. El compromiso, en la letra pequeña, era dejarla a la mitad. Bien, pues no solamente no la han dejado a la mitad ni se ha quedado igual, sino que ha aumentado. Ha aumentado porque, además de aumentar, hay más gente viviendo en este planeta. O sea, el incremento de la población mundial es brutal, con lo cual hay cada vez menos recursos naturales para poder alimentar a todas estas bocas que estamos en este bendito planeta, y a la vez ha aumentado la contaminación, porque para recoger todos esos recursos se contamina cada vez más. ¿Y qué es lo más curioso de todo esto? Que los países en desarrollo son los que explotan los recursos de los países pobres y en vías de desarrollo. Y sumado a eso, tenemos el delito de pedirle a esos países pobres que nos paguen porque nosotros le hemos prestado el dinero para poder salir adelante. Es decir, lo hemos asfixiado, lo hemos dejado sin recursos, lo hemos masacrado y encima le pedimos dinero para que a nosotros nuestro estado de bienestar siga mantenido. En fin, me parece que la deuda económica, social y sobre todo moral con estos países a nosotros nos va a llevar, vamos, ya lo llevamos en nuestra mochila. Como solemos dar nuestras charlas de filosofía y en nuestro primer curso,
eso lleva un karma acarreado. Y tarde o temprano lo vamos a pagar. Planteado así, el panorama es bastante pesimista. De hecho, hay una tesis, la tesis de la perversidad, que no sé si la conocéis, pero dice que todo va a empeorar, hagamos lo que hagamos. O sea, pero yo pienso que no. Aunque exista esa tesis y que todo puede empeorar, claro que sí. Yo creo que este era amigo de Murphy. Podemos y tenemos en nuestras manos la solución para poder arreglar todo esto. ¿Qué os propongo? Hay varias alternativas. Producir de otro modo. Evidentemente, la empresa, y se ha visto porque se está comprobando, empresas comprometidas con el medio ambiente han encontrado un modo de producción que es saludable y ecológico. Generar otros modelos de empresa, centrarse en la manera de generar otros recursos y no medir todo por el Producto Interior Bruto. No sé si conocéis Bután. Bután no mide su riqueza en materia, sino en felicidad. Yo creo que sería mucho más interesante ir midiendo más nuestro estado de felicidad que nuestro estado de bienestar material. Pero bueno, eso sería motivo de otra charla, el tema de cómo conseguir esa felicidad. Siguiendo con la huella social y la responsabilidad, hay que, de hecho se está haciendo, grabando las empresas que más contaminan con impuestos más elevados. Eso ya se está haciendo en los países más desarrollados. Pero bueno, el caso y lo que yo planteo es cambiar el modo de pensar. La manera de pensar tiene que cambiar porque si no, esto evidentemente el panorama es bastante negro. ¿Y cómo se cambia la manera de pensar? Educando. Creo que la mayor responsabilidad que tenemos, y también lo decía Platón, que cuando alguien está bien educado, está bien formado, cambia la manera. Entonces, la responsabilidad, evidentemente, los que sois profesores o tenéis niños, o todos en general, porque la educación nos corresponde a todos, seamos ejemplos. Es la mejor manera de educar, con el ejemplo. Es decir, si yo voy con mi niño por la calle, me como un chicle y tiro el papel al suelo, ¿qué ejemplo le estoy dando? Es mínimo, es niño, pero yo, como decía Goethe, si limpio mi parte de la acera, la calle va a estar limpia. O sea, eso es lo que quiero que ya vayamos cambiando desde ya, cuando salgamos de aquí. Que está en mi mano el poder hacer ese cambio. Desde todo, bueno, ya sabemos que se puede reciclar el vidrio, el plástico, el papel, todo eso ya, pero hace 20 años no estaba. ¿Por qué? Porque hace 20 años nuestros padres no generaban toda esa basura. Tenían también otro modo de ver y otra manera de entender la vida. Pero en fin. También he encontrado otra frase muy buena que dice que la utopía de un siglo se convierte en la realidad del siguiente. Con lo cual, si queremos un mundo nuevo y mejor, y lo vemos como una utopía, yo creo que si lo vamos soñando se puede conseguir. De hecho, hay países, Noruega no tiene ya gente en la cárcel. Y en España estamos arrestados. En fin, comparando países, realmente si te para a... Mejor no meternos, pero volviendo a la declaración del milenio, esta que se pedía el 0,7% para... Vale. Siento deciros que España en el 2008 estaba en el 0,4%. Bien, en el 2014 ha bajado al 0,14%. Estamos a la cola a la hora de aportar recursos para estos países en desarrollo. Nos ganan la batalla y cumplen el Reino Unido, Suecia, Luxemburgo, Noruega y Dinamarca. Y de hecho hacen políticas para que así se mantenga. ¿Qué pasa? ¿Que como españoles no podemos hacer nada? Claro que sí. Eso es lo que planteo. El Estado, si lo dejamos en sus manos, ya veis,
del 0,4 ha pasado al 0,14 y ponen de excusa la crisis, ¿vale? Pero, ¿y todo lo que está invirtiendo en armas y en defensa? Que ha crecido el presupuesto de defensa, porque no lo quita de defensa y lo da para ayudar a los demás. ¿Entendéis? Ese es el modo de pensar y lo que debe de cambiar. Como comentaba al principio, el cambio de economía, buscar el bien común o las economías colaborativas, que también se llaman, pues es eso, un cambio de modelo, buscar que todos cooperen, que todos participen y que todos ganen. Esta idea, no sé si la conocéis, es de un austríaco, Christian Felber, no sé si os suena, ¿no? Vale, pues era un bailarín y se dio cuenta que cambiando el sistema de la economía se podía conseguir todo esto del bien común. ¿Cómo? Valorando pues, lo que no se valora hoy en día. Es decir, la confianza, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la generosidad, la comprensión, el no buscar la competencia sino la cooperación. Parece un sueño, pues se está haciendo. Sí, esto fue en el 2010, bien, pues en el 2011 más de 100 empresas ya estaban aplicando este sistema en la economía del bien común. Y 2017 ya hay más de 900 empresas que lo hacen. Con lo cual, eso que parecía una utopía, como decíamos al principio, que no se puede plasmar, sí se puede. Y fue una persona la que puso en marcha todo esto. Ahora más adelante también pondré ejemplos de cómo una persona ha conseguido hacer mucho cambio. Eso se mide también por el método Gandhi. ¿No? A Gandhi si lo conocemos todos. Vale, pues los americanos que son así, vieron que la gente que se preocupa por ayudar a la gente y por ser ese cambio, como decía Gandhi, ser el cambio que quiere ver en el mundo, se daban cuenta que había 4 fases, y como los americanos son así, son 4 Cs. Conciencia, conexión, compromiso y comunicación. En fin, estas son siglas que les gustan a los americanos para que se fijen en la mollera, pero es muy fácil. Una vez que tú conciencia, como decíamos al principio, un problema, conectas contigo mismo y con tu conciencia eso que quieres solucionar, porque lo has visto, una vez que has visto esa idea, como decía Einstein, la mente se abre y esa idea ya no la olvidas porque te ha cambiado, y es lo que tanto insisto, cambiar esa manera de pensar, tú lo comunicas. Tú lo comprendes, tú lo comunicas, y esto es algo que se retroalimenta. ¿Qué pasa? Que si es una idea muy loca y tú estás solo, pues dices, nadie me sigue. Lo comunica y entonces dices, venga, para adelante. Encuentras gente que luche contigo. Eso es. Pues proponemos eso. ¿Cómo ser más responsables? Planificando. O sea, esto tampoco... Las ideas pueden ser locas, pero el aventurero debe ser cuerdo. Entonces, desde Nueva Acrópolis se han puesto muchas iniciativas en marcha. De hecho, en Valencia se ha puesto en marcha una despensa solidaria y dan de comer a más de 40 familias todos los días, de lunes a lunes. No sé si conocéis a Jesús Candel, en Granada. Jesús Candel, un médico de urgencias que vio, perdonad la expresión, el mamoneo que se tenía la Junta de Andalucía con el tema de la sanidad, y en 6 meses consiguió parar una fusión que ya estaba firmada. Y su lucha por 2 hospitales completos se está consiguiendo. No sé si también conocéis a un noruego que se llama Bojan Slat, un chaval que con 16 años se dio cuenta de que podía suprimir todo el plástico que hay en el Pacífico. Ya sabéis que en el Pacífico hay una isla que es más grande que España, que el territorio español. Bien,
Pues él estaba estudiando ingeniero aeronáutico, abandonó la carrera y vio con otros científicos que eso se podía solucionar. Y ahora, con su fundación de Ocean Cleaning, o como mi inglés es de roquetas, pues ha conseguido que tenga más de 100 voluntarios y con una financiación por el micromecenazgo, que es otra de las maneras que se está también poniendo muy de moda para conseguir los proyectos, ha conseguido 2,2 millones de dólares para hacer posible un embudo que succione, gracias, toda la basura y todos esos plásticos. Bien, todo lo que se había planteado de solucionar triplicaba todo esto y decían que hacía falta 79.000 años para limpiar el océano. Y él ha conseguido que en 10 se pueda limpiar. Ha puesto barreras, en fin, la historia es apasionante de este chaval. Y ahora tiene 21 años y eso fue con 19. ¿Entendéis? Y miles de ejemplos más. Joan Wu, la mujer esta de los primates, en fin. Gente que tenía un sueño loco, pero nadie lo detuvo. Una fe y una convicción tal que consigue mover montañas. Y esa es la propuesta. En nuestras manos está todo este cambio y lo tenemos y es posible. Tenemos que creérnoslo. De hecho, ahora María Dolores os dirá cómo se puede hacer. Y se puede decidir. Bueno, yo lo que os decía también de cómo va cambiando. O sea, creo que la crisis, lo bueno que ha tenido es que se pueden ver maneras de colaborar. Plataformas como Change.org, Avast, en fin, son gente que ve que necesidades en el mundo que las plantea y a través de las redes sociales se dan a conocer todas estas cuestiones. Lo que os decía, el micromecenazgo está haciendo verdaderas maravillas. No sé si conocéis los roomies. Los roomies en Holanda son residencias donde jóvenes y ancianos viven, jóvenes universitarios, en donde ellos no tienen recursos económicos, ellos tienen todos los gastos pagados y ayudan a los ancianos a hacer la comida, la compra, les acompañan, le enseñan todas las cuestiones de informática y de medios audiovisuales y de comunicación, y ellos reciben a su vez toda la sabiduría de estos ancianos. O sea, realmente el ser humano lleva en su interior esa manera, esa forma de cambiar el mundo. No es algo utópico, algo imposible. Puede parecer imposible si nos quedamos sentados en el sofá con la tele puesta y que nos lo den todo. No, hay que salir y apostar porque se puede y se puede conseguir. Y claro, mi última pregunta es si podemos escapar de la responsabilidad. Evidentemente no. Todos somos responsables de lo que hacemos, hasta de lo que pensamos. Porque según pensamos, según sentimos, así actuamos. Con lo cual debemos tener acorde desde arriba hasta abajo. Entonces, insisto, en nuestras manos está, y por eso la huella, y por eso hay que meterla en el barro y sacar, de ese barro sacar el oro que está. Hay que arañar, pero está. No os creáis que yo tengo las soluciones, yo lo volví a mí, aquí mi hermana. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ana y lo único que vengo a hacer es, no voy a decir nada nuevo, es corroborar si me llega la voz, corroborar un poco lo que ella ha dicho. Lo que ella ha dicho, bueno, lo primero que yo hice cuando vi lo de huella social fue preguntarme, bueno, voy a enterarme yo bien qué significa eso de huella. Y como siempre hago, me fui al diccionario. Y huella significa, viene del verbo hollar, que significa pisar y dejar una marca.
un vestigio de tu pie en el suelo. Eso significa huella. Y además, el diccionario hablaba de los sinónimos que son interesantísimos, porque huella es sinónimo de impacto, sinónimo de impronta y sinónimo de memoria. Y entonces yo me pregunté, huella social significa dejar un impacto, dejar una impronta en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que vivimos. Y también, ¿quién deja una huella, una impronta en el mundo en que vivimos? Bueno, en el mundo que hemos vivido la han dejado muchísima gente. Los grandes hombres, por un lado, los grandes seres humanos, y por otro, las grandes civilizaciones. Pero me pregunté, ¿y en este mundo en que vivimos, alguien va a dejar una impronta, va a dejar una huella? Pues creo que sí. Ana llevaba razón. Dejará una huella en este mundo todo ser humano que se despierte, todo ser humano que despierte su conciencia, que sea consciente y que además utilice esa conciencia para comprometerse. Claro que podemos dejar una huella social en el mundo en que vivimos. Y ahora vamos a ver algunas claves para dejarla. Bueno, cuando hablo de civilizaciones, cuando hablamos de una civilización, todos sabemos que una civilización significa más o menos un estilo de vida. Uno en este momento se pregunta a qué estilo de vida nos referimos, porque este mundo está todo mezclado, es un mundo muy variopinto, y no sabemos exactamente cuál es el estilo de vida de nuestra civilización actual. Pero sí es cierto en que vamos a estar todos de acuerdo que en cualquier estilo de vida a que nos estemos refiriendo está marcado por un enorme materialismo. Mirad, el síndrome de poseer cosas es la mayor aspiración de una grandísima parte de la humanidad. El consumo sin límites es sinónimo de felicidad y de progreso. El consumo se ha convertido en algo compulsivo. Hoy, vamos a ver, la Navidad no empieza en diciembre como en mis tiempos, cuando yo era joven. Hoy la Navidad empieza en septiembre en los grandes áreas y en los supermercados. Ya están los turrones, las luces, los árboles. Cuando llega la Navidad estamos agotados, hemos consumido 3 veces más. El verano acaba de empezar en marzo y el invierno empieza a finales de agosto. Las tiendas de moda ya están a tope. El caso es consumir, consumir y no dejar de consumir. Nuestros niños, en esta sociedad de consumo tan valorada, crecen aprendiendo que valen por lo que tienen, no por lo que son. Así que no tener un móvil o una tablet último modelo, última generación, como se dice, eso produce en el niño un trauma imborrable que le estropea toda la vida. Y los padres se lo creen y se lo compran. Entonces, dentro de 6 meses, tendrán que volver a consumir otro móvil y otra tablet de nueva generación porque se queda obsoleto. Consumir y seguir consumiendo es lo que nos enseña. El otro día vinieron 2 chicas interesadas por nuestro curso de filosofía y estábamos hablando teníamos una conversación interesante y ellas me hablaban de lo que no de lo que le molestaba de nuestro mundo, sino de lo que les dolía de nuestro mundo, y me sorprendió, eran muy jóvenes, les dolía, y me decían un ejemplo, me decían, mira, en la universidad hoy los jóvenes no ven a los otros jóvenes como compañeros, ven contrincantes, competidores que les van a quitar un puesto de trabajo en el futuro. Entonces eso del compañerismo, de ayudar al otro para que tire para adelante, eso es cosa de muy pocos, de muy pocos. Y yo, al oírlas, tan jóvenes, pensaba, bueno, no sé de qué me voy a extrañar, porque en este mundo de consumo no forma parte del consumo ni lo ético ni los valores morales. Y si eso no se consume, si eso no se valora, si eso no se utiliza, ¿de qué nos vamos a extrañar? Paradójicamente,
los medios de comunicación, las redes sociales, nuestros políticos, nuestros organizadores de los sistemas educativos, no cesan de hablar de la necesidad que tenemos de educar en valores. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es lo que ellos entienden por valores. Me vais a permitir que recurra, como siempre, a la filosofía, porque como decía Ana, yo no soy socióloga, ¿cómo es? De Ridiculum Vitae, soy funcionaria y profesora de literatura, pero vitalmente soy una pequeña filósofa. Entonces recurro a la filosofía porque además la filosofía de siempre, la filosofía que busca respuestas verdaderas para aplicarla a la vida, nos enseña muchísimas cosas. Veréis, hemos hablado de ética y de valores morales. Bueno, pues me fui al diccionario también porque quería saber si es que nuestro diccionario distingue, porque para nosotros utilizamos ética y moral indistintamente, son sinónimos. Pero fijaros, hasta nuestro diccionario hace una pequeña diferencia. El diccionario dice que ética son obligaciones del hombre, mientras que moral son costumbres del hombre. Bueno, la filosofía esa, la de siempre, la filosofía práctica, la filosofía que sirve para buscar la verdad para la vida, esa habla muchísimo más claramente y muchísimo más profundamente. Dice la filosofía que hay una serie de valores que son cambiantes, que dependen pues, a veces de una cultura, de una religión, de un país, de un momento histórico, valores que cambian porque lo que hoy se considera válido, dentro de un tiempo o en otro país no se considera válido. Y eso es lo que el diccionario identifica con moral. Eso, más que valores, son normas sociales, son acuerdos sociales que están muy bien porque ayudan a la convivencia. Pero atención, esas normas sociales no cambian al ser humano por dentro. No les hace despertar la necesidad de cambio, de solidaridad, de transformar algo. Son simplemente normas. Y son válidas, ¿eh? Yo no digo que no se cumplan, pero son normas. Mientras eso, los filósofos, fijaros que listo, los filósofos lo han llamado, a ver, esos estudiantes del primer curso, ética temporal, porque depende del tiempo, de las circunstancias. Pero también habla la filosofía de una serie de valores profundos, que son principios, que son los que han ayudado al hombre toda la vida a encontrarse consigo mismo. Son valores que están en el corazón de cada uno, son valores que transforman al hombre, son valores que no cambian nunca y que hacen que despierten en nosotros ese anhelo de perfección, ese anhelo de cambio, que hace que seamos capaces de levantarnos con esfuerzo, eso sí, de levantarnos de nuestras propias ruinas para volver a construirnos, que es lo que proponía Ana. Levantarnos de nuestras propias ruinas para volver a construirnos. Esos son los valores como el amor, como la generosidad, como la solidaridad, como la bondad. Esos valores no son los que los educadores piensan cuando hablan de educar en valores. Por eso no funciona, porque cuando se habla de educar en valores, estamos hablando de educar en normas sociales y está muy bien, pero eso no cambia al ser humano, eso no va a cambiar el mundo. Ese es el problema que tenemos en este mundo actual, que nadie se plantea qué son los verdaderos los verdaderos valores morales. Hay una confusión y el mundo sigue como sigue. Bueno, y si nuestros jóvenes son educados desde ese punto de vista, ¿cómo pretendemos nosotros que ellos se planteen siquiera dejar una huella social? Pero le hemos enseñado nosotros a preguntarse a los jóvenes por quiénes son ellos. Le hemos enseñado a reconocerse. Le hemos enseñado acaso a abrir los ojos del alma para buscar y encontrar un sentido de la vida.
le hemos explicado a los jóvenes y a los niños, al futuro, le hemos explicado de dónde venimos. Le hemos hecho reflexionar para que lleguen a saber hacia dónde conducen su vida. ¿Han oído alguna vez hablar de que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel, un destino, una misión, un papel que jugar en este mundo, que hemos venido para algo? Y que ese papel además no nos afecta solo a nosotros, sino a todos los seres humanos que conviven con nosotros y que caminan a nuestro lado. ¿Acaso pretendemos que quien no se reconoce se comprometa con los demás? Mi compañera decía que los compromisos hoy son terribles. Bueno, yo creo que el compromiso hoy se considera una de las peores enfermedades que hay. Es una enfermedad terrible lo del compromiso. Y nosotros educamos, nuestra sociedad educa a los jóvenes en el no compromiso. Comprometerse hoy se les hace pensar que comprometerse es restarle libertad. El que se compromete ya no es libre. Eso es lo que nos enseñan. Ana decía lo contrario. El que se compromete es más libre porque se compromete conscientemente con algo que cree que valora, que cree que vale la pena. Es mucho más libre el que se compromete que el que no se compromete. Voy a parar un poco la intensidad que os vaya a poner a llorar todo. Bueno, yo pediría a nuestro mundo, a los que somos menos jóvenes y también a los jóvenes, que nos paráramos un poco y observáramos la naturaleza, la vida, lo que nos rodea. Y la observáramos con objetividad y con un poquito de serenidad. Podríamos comprobar que todo lo que nos rodea, todo lo que hay en la vida, todo tiene una misión, todo tiene un porqué, todo tiene un destino, todo. Ni una piedra, ni un árbol, ni un perro, ni una galaxia está porque sí, nada está porque sí. Todos tenemos una misión que cumplir. Y nos creemos nosotros, seres humanos inteligentes, que no tenemos un destino y una misión. ¿De verdad nos creemos que podemos pasar por la vida sin la responsabilidad de cambiar el mundo en un mundo mejor? ¿No es esa nuestra misión? A mí me parece muy pueril que esto podamos pensarlo. Y además, ¿cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que actuar cada uno dentro de sus posibilidades. No hay que hacer grandes gestas para cambiar esto. Pero depende de nosotros, como bien decía Ana, depende de todo y cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es sentirnos parte del mundo, parte de la sociedad y no aislarnos. Somos parte de la sociedad y tenemos que actuar. Bien, a veces lo de actuar también es complicado, porque eso es incómodo. Actuar es incómodo. Y entonces a nosotros nos es más cómodo ser convidados de piedra, lo decía el dramaturgo Tirso de Molina, ser convidados de piedra. Nos sentamos ante nuestras televisiones, ante nuestros ordenadores, cómodamente y vemos la vida pasar, que otros nos la resuelvan, como decía Mario al presentar, que otros nos resuelvan la vida. Pues yo quiero hacer otra propuesta, ya que han hecho tantas propuestas, yo también voy a hacer otra propuesta. Y yo voy a hacer la propuesta del riesgo. Es necesario arriesgarse. Tenemos que arriesgar. Mirad, el otro día cuando repasaba qué os podía decir, que no dijera Ana, que sabe más que yo, porque es socióloga y sabe un mogollón de cosas de esto, estaba leyendo un artículo de un filósofo que a mí me ha dejado una profunda huella en el corazón, se llama Jorge Ángel Libraga, y es el fundador de Nueva Acrópolis, de esta escuela de filosofía. Y él hablaba de la filosofía del riesgo. Y eso me impactó, la filosofía del riesgo. Porque ya sabemos cómo nosotros hablamos de filosofía, ¿no? Filosofía es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de respuestas. Pero es que el riesgo significa valentía también. O sea, la filosofía del riesgo es la filosofía de los valientes, de los que se atreven. Y eso
me llegó al corazón, porque es que yo creo que debíamos de poner un cartel en el Paseo de Almería que diría todo el mundo a la filosofía del riesgo, porque hay que arriesgarse. Entonces, él contaba, decía, bueno, es que una sociedad de confort, la búsqueda de una sociedad de confort o de comodidades, es tan viejo como la humanidad. No es malo, es natural. El problema, ¿cuál es? El problema es cuando esa sociedad de confort, esa búsqueda de comodidades, se convierte en el centro de la vida, en el motor de la vida. Eso es el problema. Es curioso porque nuestros antepasados, nuestros abuelos, los grandes artistas, los grandes políticos, los grandes músicos, los grandes pintores, escultores, ellos no conocieron la televisión, ni tenían aire acondicionado, ni por supuesto móvil, ni internet, pero dejaron su huella, cumplieron con su destino, con su misión. ¿Y sabéis cómo? A través de su obra. Y hoy, esas obras que tienen siglos, algunas de antigüedad, mueven a muchísima gente e inspiran la vida de otros tantos. Así dejaron su huella, porque cumplieron con ese destino, con esa misión. Arriesgarse es lo natural de hombres que han dejado huella. Ningún hombre, ningún ser humano que ha dejado algo importante, que ha dejado un impacto, una impronta, ha dejado de arriesgarse. Imaginémonos cuando Colón, ese descubridor de América, con perdón de los americanos, que no os lo creéis, pero se montó en ese barquito, que si veis el barquito ahora, dice, ¿cómo se atrevió este hombre a montarse con tantísimas cosas y cruzar todo un océano para descubrir una tierra que algo sabría, pero, en fin, que no sabía lo que se iba a encontrar? Hay que arriesgarse. O un Alejandro, que salió con un ejército a caballo de Grecia y terminó en la India, conquistando todo lo que se ponía a su paso, y murió a los 39 años. Vamos, que hizo lo que este del Pacífico, pero con todo el mundo conocido de entonces. Un Galileo se arriesgó, tuvo que desdecirse para que no lo mataran, porque decía que la Tierra era redonda y que se movía. Se desdijo para que no le quitaran la vida, pero Giordano Bruno, que no se desdijo, lo quemaron en la hoguera. ¿Entendéis? Todos los hombres que han dejado huella, todos se han arriesgado. Por eso, la filosofía del riesgo no es una teoría. Cuando hablo de filosofía del riesgo, no estoy hablando de teoría, que se quedan solo en teoría y qué bonito que bien ha quedado. Cuando hablamos de filosofía del riesgo, cuando me inspira ese filósofo que me contaba qué era la filosofía del riesgo, me estaba hablando de una actitud interior, de una actitud ante la vida, de un esfuerzo, como ha dicho Ana, de hacer un poquito más de lo que la comodidad nos aconseja, de poner una actitud valiente ante la vida, afrontar la vida con actitud valiente, de no dejarnos estar en el anonimato, no dejarnos que las corrientes de opinión de moda nos machaquen y nos esclavicen. Estamos hablando de pensar por nosotros mismos y de que no nos piensen. Estamos hablando de sentirnos parte de la humanidad, de la sociedad en que vivimos y de comprometernos con ella. De eso estamos hablando cuando hablamos de filosofía del riesgo. Porque, mirad, la forma de envejecer no es cumplir años. La forma de envejecer es dejar morir los sueños y la esperanza. Es sentarse a esperar la muerte. Esa es la forma de envejecer. Y hay muchas, aunque no es la primera vez que esto pasa, no es la primera vez que una sociedad quiere seguir adelante. Hay muchas culturas, muchas en la historia de la humanidad que han luchado por eso. Acordémonos de Roma, que está muy cerca, la conocemos mejor. Mirad, Roma, en tiempos de César y de Augusto, era una sociedad, era una civilización arriesgada, joven, fuerte, que quería extender su civilización hasta el último confín de la tierra y lo consiguió, porque era arriesgada. Lo consiguió hasta tal punto que la mayoría de las lenguas europeas tienen como base su lengua, el latín.
Incluso, creo, el derecho español se basa en el derecho romano. No sé si de otros países, si los juristas que haya por aquí podrán. Todos los derechos se basan en el derecho romano. Fue una sociedad muy fuerte. ¿Sabéis cuándo fue destruida? Cuando dejó de arriesgarse, cuando se acomodó, cuando se aisló, cuando solo miró para ella misma. Entonces fue conquistada y destruida y desapareció. O sea que tenemos que aprender de estas cosas porque arriesgarse está dentro de nuestro destino, está dentro de nuestra misión. Arriesgarse es lo heroico de cada día. Arriesgarse es querer salir de la caverna, ¿os acordáis? Platón decía que la caverna está muy bien montada y Antonio Burgos lo recordaba hace un par de semanas en la conferencia que dio. Está tan bien montada la caverna que nos dicen, nos enseñan que nosotros no podemos hacer nada. En la caverna nos dicen, vosotros no podéis hacer nada. No depende de uno, ¿no? Hacer nada. Además, con lo cómodo que se está. Pero es que además, mirad, el riesgo es muy peligroso. Nos están matando la capacidad de arriesgarnos. Y eso es lo que no podemos permitir. Y eso es lo que se necesita para hacer todo eso que Ana nos ha contado antes. Por eso, voy a terminar con toda mi intensidad. Voy a terminar reivindicando la filosofía del riesgo. Porque si nosotros queremos si todos nosotros queremos que el mundo que vivimos cambie, si de verdad queremos ser partícipes de ese cambio, si, como hemos dicho, solo dejan una huella social, solo dejan una marca, solo dejan una impronta a aquellos seres humanos que son despiertos, que son conscientes y que son solidarios con los demás, que se preocupan del mundo en que les rodea, tenemos que arriesgarnos y tratar de hacer un mundo más bueno, más justo, más bello para todos. Y además dejárselo a las nuevas generaciones, que también es una de nuestras misiones. Y para acabar, voy a leer una frase de uno de los filósofos que a mí me parecen más interesantes de nuestro país, que es Ortega y Gasset, y que dice así: solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar del fruto, la civilización se hunde. Así que, entre las propuestas de Ana y las mías, si no cambiamos el mundo, no somos unos arriesgados, ¿eh? Así que, gracias y...